eh, que el Señor trajo a mi corazón para hablar. Si los quieren ir a buscar, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo, a ver, eh, del versículo 7 en adelante. Vamos a leer un segundito. Y el Señor me ubicó ahí, porque la parasha tiene cosas muy hermosas, como contaba Ariel, de Jetro, de cómo saber recibir consejo de los demás, organizarse, capacitar a otros, organizarnos. Le decía Jetro a Moisés que, y Tro, le decía a Moisés que agarre un ministro para 10, otro para 100, otro para no sé, para 1000. Organizalos como un buen ejército. Hay mucho para hablar de la para allá, pero quiero leer esto. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, porque también la para allá trata sobre cómo el pueblo de Israel viene al monte Sinaí para recibir el pacto del Señor. Y, y entonces sabemos que Moisés subió y pasó tanto tiempo delante. Esta es la parte donde el Señor me paró, ¿ok? Moisés subió y pasó tanto tiempo delante del Señor. A propósito que escuché que Ari decía, y bueno, al final mi camioneta se volvió mi lugar de intimidad con el Señor y la importancia, decía Ari, de tener ese tiempo, ¿no? Entonces Moisés subió al monte, pasó tanto tiempo con el Señor. Eso que no quiso el pueblo, eso que el pueblo le pidió a Moisés, Moisés eh, anda por nosotros y tráenos el resumen de lo que quiere el Señor. Anda vos y párate frente al temblor y frente a la presencia de Dios, anda vos por nosotros, ¿no? Y entonces él pasó tanto, pero tanto tiempo con Dios ahí arriba en el monte, que la palabra nos dice que él volvió con el rostro resplandeciente, ¿ok? Entonces él había estado tanto delante de la presencia de Dios, había tenido esa relación tan hermosa así de tú a tú, de amigo del Señor, y que recibió todo directo, que cuando el Señor se presenta delante de él con su gloria, con su resplandor, al final cuando Moisés baja resplandeciente, baja con la gloria de Dios. Y entonces, punto número uno, esto es para meditar. Cuanto más tiempo, como decía Risen, cuanto más tiempo estamos delante de la presencia del Señor, de manera automática vamos a llevar con nosotros de lo que Él nos da, de cuando estamos en la presencia de Él. Entonces, todo lo que nosotros recibimos de Él estando en su presencia, viene con nosotros, hermosea nuestro rostro, lo hace resplandeciente y de repente se nos ve diferentes, pero por la cantidad de tiempo que pasamos delante de Él. Entonces dice, vuelvo, repito, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ese rostro resplandecía de tanto que había pasado tiempo con el Señor, con Dios ahí arriba del monte, lo cual había de perecer, pero igual eso también habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con, entonces pregunta, ¿no? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si él, que estaba en el ministerio de la letra muerta, si él que estaba en el ministerio de la letra muerta y pasó tiempo con el Señor y volvió todo resplandeciente, ¿cuánto más no va a resplandecer la gloria de Cristo Jesús en nosotros y vamos a pasar suficiente tiempo con él, que es el ministerio del Espíritu, no el ministerio de la muerte? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
eh, esta palabra así. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, nos dice que al final Moisés tenía que cubrirse un poco para no resplandecer tanto, porque al final el pueblo de Israel no quiso ir delante del Señor para no recibir toda su presencia y la fuerza de su presencia, y al final Moisés pasó tanto tiempo que vino reflejando esa gloria, y él también era como cuando viajábamos con Vanina temprano a la mañana a Jerusalén. ¿No sé si te acordás, Vani? Que íbamos así, y entonces el sol, incluso hoy también cuando viajé a Jerusalén temprano, el sol, la luz, resplandece. Que yo decía, ok, Señor, yo pedí tu luz, pero no veo nada. Resplandecía tanto el sol que no veía nada. Sí les pasa, ¿verdad? Cuando van en la ruta. Entonces, decía, ay, sí, queremos de tu luz y el sol de justicia y todo lo que vos quieras, pero al final, y así estaba el pueblo, y así estaba Moisés, y entonces decía, él tuvo que poner un velo para que sea soportable para el pueblo. Y entonces dice, y de todas maneras les queda el mismo velo hasta el día de hoy no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y claro, gracias al Señor nosotros podemos venir delante del Padre, ¿ok? Sin tener que estar soportando o teniendo algún problema con tanta gloria. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Y al final, esta es la verdadera libertad. Ahí estuve con unos hermanos gitanos que realmente me ayudaron a ejercitar eh, el tener que explicar algunas cosas. A ver, no te rías, en el nombre de Cristo que todos, el Señor me va ejercitando. Entonces tuve que ejercitar, explicar algunas cosas desde lo más básico de lo básico de lo básico de lo básico, y también explicarle continuamente que el Señor había traído todo el Antiguo Testamento, todo esto para que nosotros podamos al final recibir, entender lo que su propósito, sus planes para cuando Él envía a su Hijo. Eh, y todo esto era necesario, amén. Todo era necesario, pero el plan es siempre avanzar y transicionar, no quedarse en el monte Sinaí, sino avanzar y transicionar y recibir. Y bueno, recibimos la redención y todo lo que Cristo tiene para nosotros, y entonces ese velo se quita. Ahora voy a terminar de leer y voy a hablar de ese velo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque al final, el propósito, el propósito de poder tener este acceso al Padre y venir al Señor es ser transformados, es ser ese hombre nuevo, es poder venir delante de Él y pasar tanto tiempo que en la sola presencia de Él, su presencia nos transforma. Un poco porque también lo decía Ari antes, y por eso me encantó que estábamos así conectados, porque cuando nosotros estamos en su presencia, y espero que todos podamos tener un tiempo de silencio también delante de Él, no solamente de conversación, sino también de silencio para poder recibir de parte de Él va a venir a transformar nuestro corazón. Ese es el tiempo donde nosotros somos transformados. No somos transformados mientras estamos haciendo cosas. No somos transformados en la acción. Somos transformados en su presencia. Somos transformados cuando pasamos tiempo con Él. Eso es lo que no entendió el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel vino al monte Sinaí
supuestamente recibir, a entrar en pacto con Dios. Algunos dicen que es un tiempo de matrimonio, bueno, podemos hablar de otras cosas, pero al final no pudo ser transformado y en su caminar durante el desierto siguió quejándose, siguió rebelándose, porque él no pasó la transformación, porque él no vino delante de la presencia de Dios. Hablabas de Moisés, hermoso, manso, humilde. Él se la pasó delante de la presencia de Dios. Tal vez él no era así. Él mató a aquel, ¿cómo es? Aquel egipcio, él tenía su carácter. Pero desde que él lo vio en la zarza, desde que él se le reveló, desde que él pasó tiempo con él, desde que él empezó a aprender a ser pastor y tener esos tiempos a solas, él empezó a ser transformado y cada vez se transformaba más y más y más y más. Entonces, muchas veces hablamos del carácter de Moisés y el pueblo judío en general dice, "Oh, Moisés es como, es, justamente ayer lo escuché también acá, Moisés es como el adelanto del Mesías, una cosa así. Y dicen, wow, Moisés, pero nadie se pone a pensar y a meditar, dentro del pueblo judío, no entre mis hermanos acá, pero que en realidad es porque él se dejaba transformar pasando tiempo en la presencia del Señor. Él entraba al tabernáculo, ¿ok? A diferencia del pueblo, que no sé cuánto ellos entraban al tabernáculo, pero de Moisés sabemos, porque la palabra lo repite unas 10 millones de veces, iba al tabernáculo, hablaba con el Señor, se postraba. Cada vez que el pueblo andaba en rebeldía, en problemas y en pecado, se la pasaba postrándose la cara contra, contra el suelo, contra la tierra, junto con el hermano. Él pasaba tiempo y cada vez que él pasaba tiempo, eran más y más transformados, a diferencia del pueblo que no pasaba tiempo con el Señor. Y llegó los tumbazos a la tierra prometida. Y una generación tuvo que ser borrada y la segunda generación tuvo que ser condicionada para entrar en bendición. Y mismo así, una parte del pueblo se quedó del otro lado porque no entendió nada y pensó y dijo, de ese lado el campo verde es más lindo para mi ganado y gracias por querer bendecirme, pero mejor me bendigo solo. Y entonces uno no termina siendo no termina siendo transformado y lo que el Señor quiere es transformarnos. Y bendita la palabra que dice todo esto y este velo, ok, vamos a hablar de ese velo. Este velo del que nos habla la palabra es un velo que al principio Moisés lo pone para que no sea tan impactante para el pueblo, el reflejo de la gloria. Y al final el pueblo, ¿cómo decir? Se acostumbra a ese velo. No tenía ganas de decir que se vuelve adicto a ese velo, ¿verdad? Pero al final se acostumbra a ese velo y es más cómodo dejar el velo. Aunque ese velo no me deje escuchar, no me deje ver, no me deje ser transformado, no me deje cambiar, no me deje estar en la presencia, es más fácil, es más sencillo, entre comillas, porque al final no lo es, a largo plazo no lo es, dejar ese velo ahí. También para Moisés es más fácil poner el velo que ser una herramienta de transformación para el pueblo. Porque tal vez él lo que tendría que haber hecho es dejar que la gloria de Dios eh, eh, irradie, no sé cómo se dice, irradie en él y que el pueblo reciba de la gloria de Dios, porque al fin y al cabo él tenía que ser intermediario, él tenía que ser un mediador, pero él puso el velo y el pueblo adoptó eso. Y lo adoptó también a nivel espiritual, porque tal vez él ya había perdido la gloria física, como decía acá la palabra, que es perecedera, o sea que se termina. Esa gloria, esto es importante, no, como, creo que también Ari habló de eso. No alcanza porque venga una vez y esté un montón de tiempo, o esté, no sé, 48 horas delante de la presencia del Señor, y yo quede así como radiante de su gloria y de su presencia. Se va a ir, no va a quedar para siempre. Yo tengo que venir constantemente. Tengo que venir a diario delante de la presencia del Señor para que eso siga irradiando esa luz que la gente dice, ay, me quiero que tengo luz. Amén. ¿Tenés luz? Porque estás irradiando.
la gloria del Señor, amén. Pero tenés que venir a diario, ese semana diario, tenés que estar delante de Él. Y para gloria de Dios, dice aquí, cuando se conviertan al Señor, el velo, en el versículo 16, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Finalmente tenemos, gracias a Cristo Jesús, tenemos acceso y libertad para venir delante del Pedro, Señor Santo, del Padre. Y como decía un rato, voy a buscar el versículo ese que dice que al final, ahí está en el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mucho más glorioso va a ser en Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice, Por, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Yo no había cachado la onda del de gloria en gloria. Y yo, como he repetido y he parafraseado este pedacito de versículo, porque es un cuarto o un tercio de un versículo de gloria en gloria. Pero para yo ir de gloria en gloria, tengo que ir de presencia en presencia a Dios. Si yo quiero ir de gloria en gloria, no es que Él me lleva porque yo soy maravillosa, es cada vez que me siento con Él, cada presencia de Él, a cada presencia de Él, porque eso sigue reflejando en mí. Entonces yo voy de gloria en gloria. Y esto es algo que el pueblo de Israel no había entendido y que se lo perdió. Se lo perdió. Diferente hubiera sido. Y hay una parte, hay un versículo. Bueno, yo lo voy a buscar, se lo voy a mandar. Pero hay un versículo, ¿no? Porque toda esta para allá habla de no solamente de la visita de Jetro, el suegro de Moisés, sino en la segunda parte, que todos vienen al monte Sinaí. Y entonces, cuando dice que todos vienen al monte Sinaí, dice Vayahné, ¿ok? Vayahné, Lachnot es estacionar, ¿ok? Entonces, y estacionó, es como decir, y acampó, ¿ok? O como que llegó y estacionó, y se quedó quieto ahí, ¿ok? Pero ese Bayahné está en singular masculino. Dice, es como si fuera un solo ser humano. Estacionó y estacionó. En el resto de la Biblia dice Bayahnu, habla en plural. Y se estacionaron, o acamparon, o levantaron campamento, como lo queramos decir. Pero ahí dice Bayahné, dice en singular, es decir, que que el pueblo de alguna manera a los ojos de Dios, a los ojos de Moisés también, se veían como un solo hombre, como un solo corazón. Habían logrado, el pueblo había logrado, a pesar de que habían divisiones entre ellos, porque no todos se quejaban, muchos se quejaban, muchos eran traídos a la queja, o sea, ¿cómo se dice? Eran arrastrados a la queja, pero no porque alguien los obligara, sino porque eran influenciables y entonces iban detrás de la mayoría. Pero había divisiones, no todos estaban en contra de Moisés o no todos se rebelaban de la misma manera. Había una división, algunos estaban un poco a favor, algunos entendían, otros no. También lo vimos con Josué y Caleb, que se dividieron, dos dieron buen testimonio, 10 no dieron buen testimonio. Había división, pero en ese momento ahí, delante del monte Sinaí, por gracia y misericordia de Dios, dice, y estacionó. Habla en singular. Me gustaría encontrar eso. A ver, Sarita, si estás por ahí. Si buscas ese versículo, dice, cuando se paran delante del monte Sinaí, y estacionó. Y habla en singular. No sé si en español también será en singular, pero en hebreo con certeza está en singular. Es decir, que en ese momento lograron ser un solo hombre. Lo único que le falta, un solo hombre, un solo corazón, un solo espíritu, como lo queramos ver, un solo latir de corazón. Faltaba solamente que se pusieran de acuerdo en querer venir delante de la presencia de Dios. Porque al final se pusieron de acuerdo
a no querer venir delante de la presencia de Dios. Venían, pero le faltó 5 para el peso, no sé cómo decimos en Argentina, le faltó eso. Y entonces Moisés tiene que subir y el pueblo, en lugar de decir, wow, yo también quiero eso que tiene Moisés, siguió diciendo, no puedo con eso que tiene Moisés. Como este último viernes tuvimos Bat Mitzvah, y vino una de las mejores amigas de la mamá de la nena, que tenía el Bat Mitzvah, que es una familia de Suiza, no tiene muchas familias acá. La mejor amiga vino desde Beersheba con su hijo. Pasaron 20 minutos de adoración y yo la escuchaba y decía, no puedo más con Jesús. No puedo con Jesús. No puedo escuchar más el nombre de Jesús. No podía. ¿Por qué? Porque lo que hay en nosotros, todos los bichos voladores, bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo, amén. Pero cuando no estamos en el Señor, todos los bichos voladores que podemos tener adentro no resisten la presencia. No resisten su nombre, no resisten su presencia, no resisten su gloria, no resisten, no puedo decir esta mujer. Y se fue. Y vino de Beersheba 1 hora y media. 20 minutos estuvo. Se llevó a la hija, que es amiga de Elisa. Bueno, lo mismo el pueblo. El pueblo venía de Egipto. Él tenía que ser transformado, tenía que ser purificado, tenía que ser santificado, tenía que entrar en pacto y solo Dios, de verdad, Él es Dios, ¿verdad? Entonces Él puede esperar y tiene toda la visión por delante y Él sabe. Pero el pueblo venía con todos los pájaros volados, de todos esos espíritus que si bien habían dejado físicamente Egipto, pero entonces el Señor quería limpiarlos desde adentro, purificarlos desde adentro, les hizo lavar las vestiduras, ponerlas blancas, esperar 3 días, pero al final todo era desde afuera y de adentro no pudieron, lo que estaba en ellos adentro no resistía la presencia y la gloria de Dios. Y eso es lo que hace Yeshua. Cuando nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y Él purifica nuestro corazón, lo limpia, nosotros podemos sostenernos en la presencia de Dios. Nosotros podemos permanecer en la presencia de Dios. Es decir, que el hecho de que no lo hagamos es una elección, es un libre albedrío nuestro sobre el cual tenemos que reflexionar, sobre el cual tenemos que trabajar, por el cual tenemos que luchar. Ya, ahora, todo el Apocalipsis habla del que venciera, el que venciera, el que venciera, el que venciera. Al final siempre hay una lucha. El señor que vino ahora con la pareja me decía, yo sé que tengo un llamado, pero yo no lo quiero aceptar porque sé lo que se me viene por detrás. Dios, no sea gracioso. Se van a ir igual. Mejor que lo pases con él que sin él. Entonces, al final, no estamos evitando nada. Las cosas van a llegar. La pregunta, ¿sobre qué vamos a estar afirmados? ¿Sobre qué vamos a estar parados? ¿A quién vamos a estar sirviendo? ¿A quién vamos a estar adorando? Yeshua, en el momento que Él se vuelve Señor en nuestras vidas y las gobierna, permite el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Por lo cual, vuelvo y repito, tenemos la capacidad de contener la gloria y la presencia de Dios. Cuando no lo hacemos, it's on us. Tiene que ver con nosotros y tenemos que venir y pedir ayuda al Espíritu Santo. Porque ahora tenemos todas las condiciones. No hace falta ese velo. El Espíritu Santo me purifica. Amén. Y nosotros queremos, guay, se hizo re largo, ya terminé. Nosotros queremos, como decía Ari, queremos, anhelamos ser transformados a la imagen de Cristo. Porque todo el propósito es ser ese hombre nuevo. Todo el tiempo es lo mismo. Queremos ser ese hombre nuevo. Queremos despojarnos del hombre viejo. De todas las partículas del hombre viejo. Y para eso, quedarse delante de su presencia y dejar que Él nos transforme. Amén. Yo llegué por lo menos a esta parte. Después lo otro que quería enseñar
Primero Dios, no prometo, pero primero Dios, lo voy a grabar. Lo voy a grabar y lo voy a enviar. Porque es una para allá muy rica. Todo el tema de la visita del suegro es muy rica en contenido. Y por supuesto la preparación para el Monte Sinaí y todo lo que pasó ahí es muy rico en contenido. Así que voy a intentar, primero Dios, hasta el fin de semana, poder grabar el otro pedazo que el Señor había puesto en mi corazón. Amén. Perdimos unos cuantos en el camino, pero gloria a Cristo Jesús. ¿Quién quiere compartir algo o preguntar algo? Débora, tengo una consulta. O lo que tú, ahorita que empezaste a grabar, ¿dónde queda? ¿En el Facebook? Después pueden No, mandar en el mi link. computadora yo se los voy a mandar. Ah, ok. Lo voy a,